Es sábado de la octava de Pascua, 6 de abril del año del Señor 2024. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11. Cuando estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hoy, sábado y mañana domingo, terminamos de leer las historias de las apariciones de Jesús. El Señor resucitó. La resurrección es un evento dentro de Dios, un evento que nadie pudo haber visto, experimentado. Solamente sabemos que Jesús resucitó por las consecuencias, ¿no? Por los efectos. Primero es la tumba está vacía. Segundo, los lienzos y el sudario están ordenados en su lugar. Y tercero, las apariciones. Ciertamente ninguna de estas tres prueba la resurrección del Señor, pero dan a entender que algo pasó. Ahora, cuando yo estudiaba el Evangelio de Marcos, allá en la Universidad de Toronto, con el padre Stanley, un experto en el Evangelio de Marcos, me hizo gustar muchísimo este Evangelio. Y es la conclusión. El Evangelio de Marcos tiene 2 conclusiones. La primera conclusión termina en el capítulo 16, versículo 8. Al final de cuentas, los estudiosos dicen que sería el texto escrito por el mismo autor que escribió todo el Evangelio de Marcos, hasta el versículo 8. Lo que hemos leído hoy, desde el versículo 9 al 15, en el capítulo 16, fue escrito por otra mano. Es decir, como que el que añadió esos 6 versículos se dio cuenta o pensó que el Evangelio de Marcos estaba incompleto, porque termina y entonces, y lo que hace es hacer un resumen de las apariciones de Jesús. Y la pone en este texto, que es un texto canónico, es decir, un texto que la iglesia lee en la misa, en las celebraciones eucarísticas, y por eso es canónico, ¿no? Hay una conclusión más larga en el Evangelio de Marcos que no es canónico y la iglesia no lo lee. Pero simplemente para decir cómo algunos de los primeros cristianos pensaron que el Evangelio de Marcos terminaba incompletamente. Vamos, para que sepan. Ahora, en el Evangelio de hoy, al final, presenta 2 momentos donde Jesús se aparece. Primero, a María Magdalena, que habíamos visto en el capítulo 20 de San Juan, y luego los discípulos de Maús, los 2 discípulos del capítulo 24 de Lucas. Por otra parte, vemos que los discípulos de Jesús están llorando, agobiados, no creen. Es una insistencia, tampoco les creyeron. Porque si nosotros somos cristianos porque creemos que la iglesia es apostólica, es decir, nuestra fe está cimentada en la fe de los apóstoles. Pero para ellos fue difícil creer. Ellos que habían caminado con Jesús, que lo habían visto, que lo habían escuchado, sin embargo, les fue tan difícil creer en la resurrección. Es un momento difícil, es una prueba, ¿no? Donde se quebra toda nuestra fe, nuestra teología, nuestro modo de ser cristiano en la resurrección. Dirán, es fácil. No es tan fácil creer que Jesús resucitó. Para los primeros cristianos y para nosotros, podemos creer que Jesús resucitó con la lengua de los labios para afuera, pero vivir como resucitados, tomar todas las consecuencias que hemos muerto al pecado para vivir para el Señor, es ser otra cosa. Ahora, los discípulos, por eso es el retornelo, la repetición, y no creyeron, ¿no? Finalmente, como que Jesús dice: ahora tengo que jalar las orejas, y va Jesús y se les aparece a los 11. Acuérdense, falta el sucesor de Judas Iscariote, que va a ser Matías, ¿no? Que va del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, se elige al sucesor de él. Ahora dice el Evangelio: Jesús les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que habían visto al resucitado. Cuando Jesús también
nos echará en cara nuestra incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuántas veces vamos a misa, escuchamos su palabra y seguimos igual? ¿Cuántas veces predico la palabra del Señor y me entra por aquí y me sale por acá? Nuestra dureza e incredulidad. ¿Cuántas veces digo que soy cristiano, que tengo fe en Jesús, pero fe a mi manera? No soy capaz de adherirme a Cristo Jesús, de dar mi vida por Él. Todo va por allí. Ahora, pero Jesús confía, me dan cuenta, a pesar de nuestra dureza de corazón, nuestra incredulidad, como dice, con esos amigos, ¿qué más quieres? ¿Sí? No hay más güeyes, como se dice, que los que hay para dar. Y ese eres tú y eres yo. Necesitamos ahí movernos. Es donde Jesús nos envía. Ahí está el grande envío misionero de los discípulos. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y esa misión es para todo cristiano. No solamente para sacerdotes y monjas consagrados. Es para ti que eres bautizado. Anunciar a Cristo por todas partes. Y hay que anunciarlo sobre todo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. El mundo nos necesita a nosotros, cristianos. Somos la sal y la luz de la tierra. Somos el lievito, somos aquello que se pone en la masa, ¿no? Que la hace crecer, la levadura. Somos eso. Somos lo que le da sabor a la tierra. Somos los que iluminamos. Conéctate a Jesús. Conéctate a Jesús para que te ilumines. Un foco, si no está conectado a la luz, aunque sea un foco de oro o lo que sea, es inútil. Necesitamos conectarnos a Jesús. Jesús nos envía a pesar de los pesares. No porque eres simpático, porque eres inteligente, te envía porque eres tú, porque eres discípulo de Jesús. Preparémonos, mañana es domingo, aquí la misa, el segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y de su paz. Comparte este video con todos tus contactos. Hagamos un grande tsunami, una grande onda que llegue la palabra del Señor a todas partes y lo podemos hacer juntos desde la parroquia de San Luis Magno, Houston. Dios te bendiga.